Bueno, ¿qué dicen ahora? ¿Cómo me escuchan a mí? Partamos de ahí. A usted bien, profe, pero Bueno, ¿ustedes se siguen escuchando con eco ustedes? Creo que ya no. no, hay Ahora para. no, Ahora ya profe, no, lo profe. Ah, ya está, ya escuchamos sola terminó. vez a Lucas. O sea que ahí estamos un poquito mejor, digamos. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Si no los iba a volver locos, ¿eh? Ese eco. Bien, buenísimo, buenísimo. Eh, hablando de estos problemas técnicos y de Internet, Windows, porque ¿quién de nosotros no ha renegado muchas veces con los sistemas operativos y demás? Escuché a alguien decir por ahí, menos mal que a Don Internet, a Don Windows, se le ocurrió dedicarse a armar computadoras y no a dedicarse a armar autos, ¿no? Porque si no, de la nada nos dejaría de a pie y en el mejor momento, ¿no? Así que como para ponerle una nota de humor al tema. Bien, ¿Y está al tanto, habíamos profe, de quedado. que el 29 sale el Windows 11? Mira, si llega a ser mejor que el 10, porque el 10 la verdad que me hace renegar tremendamente. Dice que va a Es tener terrible. muchas cosas de Mac. Ajá, perfecto. Es que en realidad, tocando muy, muy de oído, escuché a alguien decir como que se va camino a una unificación en cuanto a los sistemas estos operativos. Te estoy hablando como un neófito total en el tema, ¿no? Pero es lo que escuché, así que muy probablemente, digamos, trayendo a colación lo que vos decís, capaz que vaya en ese mismo sentido todo esto, ¿no? Lo que sí van a Así que quedar bueno, obsoletos un montón de máquinas, porque dice que se tiene que tener a partir de 8 gigas de RAM para correrlo. de ahí para arriba, upa, bastantito, sí, 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 complicado. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Por lo pronto, hay que seguir estudiando. Bueno, listo entonces, habiendo recuperado el sonido y demás, dijimos entonces que íbamos a plantear para este desarrollo matricial desde el punto de vista de las admitancias, íbamos a plantear fórmulas genéricas como similares, ¿no es cierto?, a la que habíamos hecho anteriormente para el caso de las impedancias. Y nos iban a quedar expresiones de este tipo. Suma de tres términos, en donde en los numeradores, tengo qué cosa, tengo corrientes, ¿no es cierto?, en cada uno de los nodos. Y en los denominadores voy a tener justamente las admitancias, tanto de entrada, según sea que esté considerando una corriente, ¿no es cierto?, debida a una tensión de nudo, una fuente de tensión colocada en ese mismo nodo que esté provocando la entrada de corriente, ¿no es cierto?, en ese mismo nodo, o bien sea que esté analizando, ¿cierto?, la tensión ¿no es cierto?, y la corriente en distintos nodos. En ese caso, cabe la consideración de lo que habíamos llamado como impedancia de transferencia, ¿sí? En este caso sería la causa, ¿sí?, la corriente en el nodo 3, ¿sí? Y el efecto que yo voy a analizar va a ser la tensión en el nodo 1, ¿sí? Ese era el concepto con el cual yo podía armar estas expresiones. Para el caso de una fuente de tensión que esté inyectando corriente en el nodo 2, ¿sí?, las expresiones serían las siguientes. I sub 1, por acá voy a tener una I sub 2, por acá una I sub 3, y en los denominadores van a ser subíndice 2, tensión en el nodo 2, va a ser, en este caso, impedancia, no, admitancia de entrada, o admitancia propia del nodo 2. Y acá, en el resto, van a ser de transferencia. Causa, corriente en el nodo 1.
Efecto, fuente de tensión en la malla 2. Y de transferencia, causa corriente, igual que en el caso, el subíndice del numerador. Y el efecto es la tensión de lo que estoy buscando en el nodo 2. Y sub 1, y sub 2, y sub 3 sobre admitancia. En este caso, entrada al nodo 3 cuando tengo coincidencia de todos los subíndices. Y cuando no tenga coincidencia van a ser transferencia. Transferencia causa-efecto. Causa corriente en el nodo 1 debida a la tensión en la malla 3. Corriente en la malla 2 debido a la fuente 3. ¿Se entiende más o menos el mecanismo como para tratar de acordarse si es de entrada o transferencia? Sí, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por mi parte, sí. Perfecto, buenísimo. De esta manera, este es el otro conjunto de expresiones que me va a permitir a mí armar o determinar, ¿sí?, a partir de los conceptos de admitancia, de entrada y de transferencia, poder resolver los circuitos correspondientes. Y un poco respondiendo a la pregunta, creo que era de Songes, era respecto a si era solo aplicable para 3 o la podía ampliar. ¿Puede ser que me hayas preguntado eso? No, profe, yo no fui, creo que fue Ángel Gómez, capaz, no sé, pero yo no. Alguno de tus... Bueno, entonces, fíjense cómo acá, si yo tengo... ¿Esto para qué circuito? Habíamos dicho que partíamos estas expresiones. Habíamos partido de un circuito con en este caso, 4 nodos principales. ¿Sí? En ese caso, para 4 nodos principales, uno de ellos desaparece por ponerse a tierra y me quedan ecuaciones para encontrar tensión en los otros 3 nodos que me quedan vivos. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría para el caso de un circuito con 3 nodos? Quedarían dos ecuaciones. Quedarían 2 ecuaciones porque se me anularía esto y se me anularía esto. ¿Se ve? Sí, ahí lo Y si entendí, profe. tuvieras, Gracias. si tuviera 5, digamos, amplias el número de expresión. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente una aplicación de esto, ¿sí? Y es más, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ir de lo sencillo a lo un poquito más complejo, a partir de considerar qué es lo que pasa cuando en un circuito tengo 2 fuentes inyectando corriente en 2 nodos distintos, ¿sí? Vamos a ver un caso sencillo de una sola fuente y después vamos a ver cómo aplicamos este método de admitancia de entrada y de transferencia para resolver ese tipo de circuito, ¿sí? Entonces, vamos a poner en práctica esto a partir de considerar, por ejemplo, el problema 1014 de la página 132 del libro. ¿Qué es lo que me plantea este? Fuente de tensión, 50 a los 0 grados, 10 ohmios por acá, un J5 por acá, un 2 ohmios por acá, un 3 ohmios por acá, una bobina con J4 por acá, y finalmente un capacitor menos J10 por acá. Bien. ¿Cuántos nodos principales tengo acá? Si yo lo quiero plantear desde el punto de vista del método de los nodos.
1, 2, muy bien. 3, tierra. ¿Sí? Excelente. No vamos a plantear la matriz de resolución por el método de los nodos porque no es lo que me interesa a mí. Si quiero resolver, supónganse que el problema, así planteado, les pida hallar las tensiones en los nodos 1 y 2 a partir de plantear, ¿no es cierto? Tensión 1 incógnita. Tensión 2 igual a incógnita, pero determinadas a partir del método de admitancias. Método de admitancias de entrada y transferencia. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. ¿Qué voy a hacer en primer término? Luego de haber identificado los nodos principales, ¿sí? Y sobre quién voy a hacer. ¿Cuántas? Si yo quiero plantear la matriz de admitancias, ¿cómo me queda planteada? Genérico. Fila 1, columna 2. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Vamos con esta. ¿Cómo se llama ese elemento? 1, 1. La admitancia propia del nodo 1. Por definición, ¿qué era? La suma de las admitancias conectadas al nodo 1. A ver, los escucho. ¿Qué pongo? 12 más J5. Dijo la 1 muda. sobre 12 más J5. Ah, por ahí va queriendo la cosa. No es la suma de las impedancias, no es la suma de las impedancias, es la suma de las admitancias. Y la admitancia es, por definición, la recíproca de la impedancia. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, si la impedancia en esta rama es 10, ¿cuánto vale la admitancia de esa rama? Claro, sería un décimo, sobre... un medio, más 1 sobre 5. Eso, ahí me gustó. Muy bien, muy bien, muy bien. Un décimo más, ¿me dijiste? 1 sobre... Medio más 1 sobre J, 5. 1 sobre 5 o 1 sobre J5. Dije 5i, pero sí, J5. Bien. ¿Están todos de acuerdo entonces? La suma de las admitancias conectadas al nodo 1. 1 sobre 10, 1 sobre J5, más 1 sobre 2. Listo. Ya tengo mi elemento 1, 1 de admitancia. Vamos al otro elemento. A determinar el I22, la admitancia propia del nodo 2. ¿Cuánto será? Un medio más un tercio más 1 sobre J4. ¿Y este? Más 1, Ah, y más 1 sobre J. Menos más menos 1 1 sobre. sobre J10. A ver, yo voy a tener tantas sumas como ramas tengo conectadas. Al nodo 1, ¿cuántas ramas tengo conectadas? Tengo una rama, 2 ramas, 3 ramas. 1, 2, 3. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuántas ramas tengo conectada al nodo 2? 3 1, también. 2, 3. O sea que yo voy a tener suma de 3 elementos. El primer elemento es este. Y está bien, está correcto. Es 1 sobre 2. Buenísimo. Vamos con
la impedancia de la otra rama. ¿Cuánto vale la impedancia de esa rama? Puede ser 1 sobre 3 más J4. Exacto, muy bien. Es 1 sobre 3 más J4. No es 1 sobre 3 más 1 sobre J4. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué me está quedando? La última rama. ¿Cuánto es la admitancia de la última rama? Menos 1 sobre J10. Bien, por lo pronto es más 1 sobre menos J10. Ya vamos a ver cómo pasamos ese menos de abajo. ¿Sí? La admitancia de la última rama es 1 sobre menos J10. Vamos con las coadmitancias. Vamos con esta primero. Menos 1/2. Menos 1/2. ¿Y la 2, 1? Menos 1/2. Bien, excelente. Excelente. Buenísimo. Tengo que trabajar matemáticamente un poco estas expresiones para, ¿sí?, tratar de que me quede un número imaginario, ¿sí? Porque ahí, tal como está planteada, está como suma, ¿sí?, de varios elementos. Entonces, si yo trato de resolver esto, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Tienen cómo desarrollarlo eso? Es, fíjense, lo hacemos por acá. Cuenta auxiliar. Y 1, 1 es igual a 1/10 más 1 sobre J5 más 1/2. Junto este elemento con este, ¿sí? Para la parte real, digamos. ¿Sí? ¿Y qué me queda? 10 de mínimo común múltiplo. 10 dividido en 10, 1 por 1, 1, más 10 dividido en 2, 5, más 1 es 5. Más 1 sobre J5. 5 más 1, 6. Décimo más 1 sobre J5. Aquí me queda 3 quintos. 3 quintos. Y ahora al J que está en el denominador lo tengo que pasar al numerador. ¿Cómo me quedaba eso? ¿Se acuerdan? Multiplicamos menos J5 sobre menos J5. Claro, era por J y multiplicaba el numerador y el denominador por J. ¿Y cómo me quedaba? Menos J, un quinto. Claro. ¿Sí lo ven a eso? ¿O quieren que lo hagamos? Decir 1 sobre J5 es lo mismo que decir 1 sobre J5 por J sobre J. J por 1 en el numerador me da J. ¿Sí? J por 1 J. J por J, J al cuadrado, por 5. Es J, 1 arriba, el 5 abajo, y el J al cuadrado es menos 1. Menos J por un quinto. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Entonces, al final de esto, ¿qué me queda? Me queda 0,6 menos J 0,2. Listo. Ya tengo el elemento 1, 1. Vamos al elemento, al 2, 2, que lo tengo medio complicado también. Al elemento 2, 2. Aquí va a ser igual a 1/2 más 1 sobre 3 más J4 más 1 sobre menos J10. ¿Qué hago? De nuevo, trato de... No, perdón. En este caso no puedo hacer porque tengo J.
Lo que tengo únicamente es esto, ¿sí? Como parte real, 1/2 más. Y ahí abro corchete. ¿Cómo factorizo esto del denominador para un binomio? 1/3 más J4 lo puedo factorizar multiplicando numerador y denominador por el denominador, es decir, Por el multiplicando acá conjugado. por 3 por el conjugado, exactamente. 3 menos J4, ¿no es cierto? Y 3 menos J4. Más 1 sobre menos J10, que ya lo vamos a pasar enseguida. Igual, igual. 1/2 sigue quedando como está. Y al hacer esto del conjugado, ¿qué me queda? 3 menos J4 sobre 3 al cuadrado Claro, más 4 al más cuadrado. 3 menos J4 sobre, discúlpame, 3 al cuadrado 3, más sí, 4 al cuadrado. más 4 al cuadrado. Eso ya luego de haber pasado el menos J, ¿no es cierto? Claro. Siempre queda positivo Perf- cuando es por el conjugado. Perfecto, perfecto. Bien, ¿y acá qué hacemos con este? ¿Cómo me queda? ¿Más cuánto? ¿Más o menos? El más ese es de la fórmula. Y el menos J, si yo hago algo similar a lo que hice acá, me va a quedar como Más J. Porque menos por menos más. más J 1/10. Así quedaría. Claro, sí. Igual. Igual. Quiere decir que desarrollo te queda 1/2 más 3 menos J4 sobre 9. 3 menos J4 sobre 9 más 16. Más J 1/10. Igual, igual. 1/2. 3 menos J4. Lo del paréntesis, ¿cómo te va a quedar? ¿Sí? 3 sobre Más 25 menos 3/25 J4 sobre 25. menos J4 sobre 25. Perfecto. Más J1/10. Entonces ahí recién vos vas a poder parte real y parte imaginaria. Haciendo eso, finalmente te queda, a ver si lo tengo a ese desarrollo, para el I22 te va a quedar, yo ya lo tengo directamente para expresarlo en parte decimal, ¿no es cierto? 0,62, fíjense si les da igual a ustedes, menos 0,06. Sí, profe, da igual. Perfecto, buenísimo. Quiere decir entonces que habiendo encontrado este desarrollo, es decir, cuál es el número complejo representativo de las admitancias propias de los nodos 1, 1 y 2, 2, lo que hago ahora es volver a escribir cómo me va a quedar finalmente la matriz de admitancias de mi circuito. Me va a quedar 0,6 menos J02 como elemento 1, 1 de admitancia. Como elemento 2, 2 de admitancia me queda 0,62 menos J 0,06 por acá. Y acá me queda menos 1/2, que es menos 0,5. Y acá menos 0,5. Como valores de coadmitancia. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que me pide a mí? Encontrar los valores de tensiones a partir de los métodos de admitancia de entrada y transferencia. El próximo paso es justamente encontrar la admitancia de entrada, ¿sí? La admitancia de entrada de este circuito, ¿sí? Fíjense
¿Cuántas fuentes tiene este circuito? Una sola fuente. Una sola fuente, que es esta, ¿sí? Esa fuente es la encargada de inyectar tensión, obviamente, a los nodos 1 y 2. Es la única fuente que yo tengo en el circuito, ¿sí? Si yo analizo o quisiera determinar la tensión inyectada en el nodo 1, ¿qué va a ser? Entrada a partir del concepto de admitancia de entrada o admitancia de transferencia, por estar conectada a la fuente en el mismo nodo, en forma directa. A ver, reformulo la pregunta. Como yo tengo conectada esta fuente, ¿sí? Única fuente del circuito, y está conectando en forma directa al nodo 1, está inyectando en forma directa una corriente a ese nodo. Por lo tanto, analizándolo desde ese punto de vista, yo digo que la I de entrada al nodo 1 va a ser, según lo que vi recién, a partir de plantear la ley de Ohm, va a ser la corriente I sub 1 que está entrando al nodo debido a esa fuente, dividido, ¿no es cierto?, la V sub 1. Y desde el punto de vista de las determinantes de admitancias, voy a hacer delta I sobre delta 1, 1. ¿De dónde sale esta fórmula? De acá. Copio la fórmula que vi, ¿no es cierto?, cuando definí admitancia de entrada. De nuevo, ¿cómo se interpreta esta fórmula? Yo, al tener una única fuente en mi circuito, ¿sí? Una única fuente en mi circuito, y yo al querer averiguar la corriente en el nodo 1, al cual está conectado en forma directa esta fuente, yo digo que el concepto de admitancia de entrada es considerar esa fuente de tensión conectada en el nodo 1 que me va a provocar esa corriente sobre el nodo 1, ¿sí? Y al ser el mismo subíndice, me va a directamente, la relación entre ellas me va a dar la admitancia de entrada de esa única fuente a mi circuito. ¿Y cómo lo puedo obtener? A partir de la relación de dos determinantes. En el numerador, determinante de admitancias. Y en el denominador, en el denominador justamente, ¿sí? La admitancia correspondiente al elemento 1, 1 de esa matriz de admitancia. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cuánto vale esto? Numerador. Determinante de I. Yo ya sé cuánto vale la matriz de I. Por lo tanto, el determinante, ¿cuánto va a valer? El determinante de los mismos elementos de esa matriz, es decir, 0,6 menos J 0,2 por acá. Por acá, 0,62 menos J 0,06 por acá. Por acá, menos 0,5 y por acá, menos 0,5. Ese es el determinante de la matriz de admitancias que me está diciendo esto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Y cuánto va a valer ahora este otro elemento de acá? Denominador. ¿Qué es el determinante? Es decir, el adjunto cofactor de 1, 1. Es ver en la matriz de admitancias, ¿cuál es el elemento 1, 1? Este señor de acá. Sería 0,62 menos J 0,6. 0,6. Exactamente, exactamente. Siendo este el elemento 1, 1, al anular fila y columna de ese elemento, me queda entonces que el adjunto cofactor 1, 1 es, como dice el compañero, 0,62 menos J 0,06. De nuevo, es menos 1 a la 1 más 1, ¿no? Por todo esto. ¿Se acuerdan eso de adjunto o cofactor, no? Listo. La admitancia de entrada al nodo 1 va a ser resolviendo el determinante del numerador dividido en el denominador.
Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo en el numerador un determinante de ¿qué? De números complejos. ¿Sí? En donde el hecho de realizar matemáticamente, es decir, lo podemos resolver, pero va a ser, digamos, en lápiz y papel, va a ser un poco engorroso justamente por esto, ¿no? Por estar trabajando con elementos que son justamente números complejos. A partir de eso, es lo que yo les había planteado, si ustedes recuerdan, por WhatsApp. Recuerden que les había pasado una dirección de una calculadora web, ¿no? No sé si la vieron a esa. Sí, profe, sí, la vi. A ver si la tengo por acá. Si ustedes entran a ese link, directamente van a trabajar, les va a abrir, ¿no es cierto? El internet les va a direccionar directamente a esta página que se llama AMBR Soft Calculators, ¿sí? En donde, fíjense ustedes, nos va a ayudar, nos va a ser una herramienta fundamental para nosotros. De hecho, como le habíamos dicho con el ingeniero Caran la vez pasada, es decir, a nosotros no nos va a interesar por ahí, digamos, el desarrollo matemático de resolución de un determinante de números complejos, porque se entiende que eso ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, en álgebra en primer año. ¿Mm? Lo que sí nos va a interesar a nosotros desde el punto de vista de la asignatura es que, dado un circuito cualquiera, ¿sí?, les pidamos nosotros que los resuelvan por tal o cual método, para lo cual ustedes van a tener que hacer el planteo matricial, ¿sí?, del mismo, según el método que se les pida, y lograr un resultado final, siendo la parte de cálculo, ¿sí?, para nosotros, que puedan, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, que puedan hacer uso de este tipo de herramientas y de calculadoras que les proponemos desde la cátedra. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Entonces, si a mí me toca, por ejemplo, resolver ese matriz que les había planteado recién, lo pueden hacer a partir de esta herramienta online disponible, y para eso, ¿qué tienen que hacer? Ven que a la izquierda tienen un menú que dice Mathematical Menu, ¿sí? Dice Complex, después dice Complex Number Calculator, ¿sí? Si ingresamos ahí, fíjense, me demuestra la pantalla que están viendo ahí, en donde a partir de poner un número complejo, ¿no es cierto?, en forma binómica, automáticamente les da, ¿no es cierto?, la forma polar, ¿sí? Automáticamente, sin tener que hacer ningún cálculo. Si ingresamos al segundo de la parte del menú que dice Complex Calculator, ¿sí? Fíjense que ahí les da, ¿sí?, una calculadora en donde, a partir de, dado dos números complejos, Z1 y Z2, que yo los puedo escribir tanto en forma binómica, a Z1 a Z2, o los puedo escribir en forma polar, ¿sí? A partir de esos dos números, aquí van a ver el resultado en forma automática, la suma, la resta, la multiplicación, la división, de todo, de esos dos números complejos que tengamos. Ya lo vamos a poner en práctica también. La parte que a Incluso está nosotros la nos interesa, recíproca también, profe, ¿ya? claro, exactamente, exactamente. La parte que a nosotros nos va a interesar para resolver esto que estamos necesitando saber, esto del determinante de una, digamos, conocer el resultado de un determinante de números complejos, es la parte correspondiente a esto que dice Complex Numbers Matrices. Si ustedes entran ahí, lo que les va a presentar, ¿no es cierto?, a la página es justamente esto, ¿no? Lograr conocer el resultado de un determinante de una matriz cuyos elementos son números complejos. Entonces, fíjense que acá, a ver, dígame, si yo me paro, fíjense, yo me paro ahí, en la primer, como el del elemento 1, 1 de mi determinante, ¿sí? ¿Cuánto valía entonces acá? Era 0,6, 0,6, upa, 0,6. ¿Por qué no me toma? Ahí está. Acá esta trabaja con punto decimal, no con coma. Es 0,6. ¿Sí? Y la forma que tiene
en términos generales, es en cuanto a escritura, digamos, a escritura del número complejo, tiene que ver con una forma, digamos, inglesa de expresión, que normalmente es la parte real, como la estamos escribiendo normalmente, como la conocemos nosotros, con la diferencia que en este caso funciona en base de punto decimal, no de coma decimal, ¿sí? O sea que en vez de 0,6 es 0,6. Y para la parte imaginaria, respondiendo a esto de la notación inglesa que decíamos, tenemos que poner nosotros menos el número complejo, que en este caso es 0,2, y en vez de ser J, para nosotros va a ser I. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos al elemento 1, 2 de mi determinante. ¿Cuánto valía? Menos 0,5, ¿no? Menos 0,5. Buenísimo. El 2, 1 es lo mismo, es 0,5. Menos. Negativo. Eso, muy bien. Menos 0,5. ¿Y cuál es el elemento 2, 2? La admitancia propia del nodo 2 es 0,62 menos 0,06 y ¿lo tienen ya cargado? Sí, profe. Fíjense, abajo ya les da el resultado. Dice, el determinante, el resultado determinante me lo da en forma cartesiana o me lo da en forma polar. ¿Vieron qué fácil que es usarlo? Sí, profe. Listo. O sea que nosotros ya teniendo el resultado, ¿qué hacemos? Venimos y lo colocamos acá. Entonces, ¿cuánto me da? El resultado me dice que me da un número complejo que tiene en forma, expresado en forma polar, es 0,194 a los menos 55,5 grados. Eso es el resultado que me dio la calculadora. ¿Qué me queda ahora? Ver qué número complejo expresado en forma Pasar a polar, ¿no es polar. cierto? Pasar a polar. ¿Cómo paso a polar con esta misma aplicación? Fácil. Me vengo a la primer parte que dijimos, Complex Number Calculator. Listo. ¿Cuánto vale entonces? Cargo acá 0,62 de la parte real, porque no me toma el punto, ahí está. 0,62 de la parte real. Y de la parte imaginaria, 0,06. ¿Lo tienen ahí ya? Entonces me da 0,62 en polar con un ángulo de 5,53. ¿Qué pasó? ¿Es más 0,06 o menos 0,06? ¿Qué me faltó acá? Menos. Me falta un signo menos. ¿Lo ven ahí? Es 0,62 menos J006. Entonces se lo agrego ahí a la parte numeral de la parte imaginaria. Y ahora sí, 0,62 con menos 5,53 de argumento. Venimos acá. 0,62 con menos 5,56 de argumento. Lo puedo hacer en forma, como ya lo sé hacer, digamos, ¿cuánto les da acá? Era la división o el cociente de los 0,31. 0,31 de argumento. Menos 50 sería.
Sí, 49,94 para ser más exacto, pero sí, menos 50. Bien, excelente. Quiere decir que yo logré encontrar a partir de esto, ¿qué cosa? ¿Cuál es el resultado de la admitancia de entrada de mi circuito? Entrada al nodo 1. ¿Por qué? Porque el nodo 1 es la única, tengo una única fuente conectada que era de 50 a 0 grados. ¿Y qué pasa si yo les pidiera, bueno, a ver, ya tengo la admitancia. ¿Qué es lo que me pedía la admitancia? No, me pedía B sub 1. ¿Qué les parece a ustedes? B sub 1 igual ¿a qué? Aplico esta fórmula. Ya conozco la admitancia de entrada, ¿m? Y me piden que calcule esto. Si ya conozco la admitancia de entrada, conozco esto. Esto ya lo conozco, esto es incógnita. Pues bien, lo despejo de esta relación. ¿Cómo me queda? Si yo tengo en cuenta esto, ¿cuántas fuentes tengo en el circuito? Una sola. Por lo tanto, acá no tengo corriente debida a ninguna fuente y no tengo ninguna corriente en ninguna fuente porque en este caso, bueno, no, es de dos nodos principales, ¿no es cierto? Por lo tanto, la expresión de B1 me queda reducida a esta expresión. ¿Sí? ¿Y esa corriente 1, profe? Y la corriente 1, fíjate. B1 entonces, y 1 entrada 1, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo la averiguas? Fíjate. Volvemos al circuito. Si yo tengo una fuente que dijimos que es esta, que en el momento t igual a 0 me está inyectando esta corriente en este circuito, en este sentido, es una corriente que está entrando al nodo 1. Por lo tanto, al circular esa corriente, ¿sí? Debido a esa fuente, ¿sí? Yo la puedo calcular a esta I1, ¿sí? Debida a esa fuente, como que la puedo calcular como, fíjate, Sería la fuente ¿sí? sobre... Exactamente, la fuente 50 a los 0 grados dividido en qué cosa? Resistencia. Dividido, exactamente, dividido en los 10 ohmios de la resistencia por donde está pasando. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Quiere decir entonces que ahí ya tengo resuelto el numerador. ¿Y cómo me queda en el denominador? Y el valor que yo acabo de encontrar, 0,31 a los menos 49,94 grados. ¿Cómo me queda en el numerador? 50 a los 0 dividido en 10. El 10 hago de cuenta que tengo un argumento de 0 grados, ¿no es cierto? Me queda 5 a los 0 grados, dividido en 0,31 a los menos 49,94 grados. Resultado para la B1. $16,13. ¿A todos les da igual? No sería a los 49,94 grados. Perdón, sí señor. A los 49,94 positivo. Ahora sí. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Cómo venimos? Profe, y ese resultado de B1, planteando Sí, completa la ley del método de los nodos que hemos visto en continua, debería ser lo mismo, ¿no? debería ser Planteando lo la mismo. matriz Exacto. la matriz de las admitancias por la de la fuente, igual a la de Sí, la... Bien. sí. De hecho,
la metodología va a ser lo mismo, es decir, dado un circuito, se les va a pedir a ustedes en el parcial que resuelvan aplicando los distintos métodos, ¿sí? Y obviamente los resultados tienen que ser compatibles, ¿sí? Ahora, analicemos qué pasa, porque nosotros ya analizamos ¿no es cierto? La admitancia de entrada. Ya lo aplicamos, lo determinamos y eso me permitió a mí encontrar el valor de la tensión en el nodo 1. ¿Qué pasa ahora con el otro concepto? El concepto de la admitancia de transferencia. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Cuándo hablo yo de una admitancia de transferencia? Cuando yo quiero averiguar la tensión en un nodo en el cual yo no tengo conectada en ese nodo en forma directa ninguna fuente, sino que la corriente que llega a ese nodo lo hace a través de una fuente que está conectada en forma directa a otro nodo totalmente distinto al que yo estoy averiguando, queriendo averiguar la tensión. ¿Se entiende entonces la diferencia entre el concepto de admitancia de entrada y de transferencia? ¿Sí? Entonces quedaría con que la corriente, la admitancia es cuando entra un nodo, la corriente directamente, y cuando no entra directamente, que es otro nodo que no entra directamente, la de transferencia. Exactamente, exactamente. Quiere decir entonces, como yo voy a averiguar ahora cuál es la tensión que voy a tener en un nodo distinto a donde está conectando en forma directa una fuente, es ahí donde me cabe el concepto de admitancia, de transferencia. Entonces, yo voy a decir que, para este caso, la admitancia de transferencia, ¿cómo serían los subíndices? Acá causa-efecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estoy queriendo averiguar yo? ¿Qué necesito averiguar? ¿La tensión en dónde? ¿En qué nodo? El nodo 2. Perfecto, ese sería el efecto. ¿Y por qué tengo un efecto? ¿Por qué me aparece la tensión en el nodo 2? Por la fuente. Es decir, Por la por la fuente 1. fuente, conectada ¿en dónde? En 1. Esa es la forma de pensar y razonar esto de los subíndices. Al haber una transferencia, yo estoy admitiendo, ¿sí? Estoy considerando que a partir de una fuente colocada en una parte, digamos, al nodo 1 en forma directa, me va a replicar y me va a provocar en otro nodo, en este caso nodo 2, una tensión en ese nodo. ¿Por qué? Porque es una única fuente que yo tengo en el circuito. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero averiguar es la I de transferencia. 1, 2. 1, causa. ¿Por qué? Porque tengo la fuente conectada directa en el nodo 1. ¿Y cuál es el efecto? El efecto que me va a provocar es justamente una tensión en el nodo 2, que es lo que yo quiero averiguar. Entonces, en este caso, ¿cómo definíamos la I de transferencia 1, 2? Aplicamos esta fórmula. I de transferencia en el nodo 1, 2 va a ser directamente, ¿qué cosa? Delta I, dijimos, sobre delta, lleva los mismos subíndices de lo que yo estoy queriendo averiguar, de causa-efecto, en este caso 1, 2. ¿Cuánto valía delta I? Era el determinante de todo esto que yo tengo acá, no lo voy a copiar, yo ya lo tengo resuelto, yo sé que ese determinante, el resultado es esto, lo copio directamente, vale 0,194 a los menos 55,5 grados, dividido ¿en quién? En el determinante del elemento 1, 2 en la matriz de admitancias. ¿Cuánto vale? Menos un medio. 0,5 A al ver, 100%. ahí está. El elemento 1, 2 en la matriz de admitancia es fila 1, columna 2.
es este elemento, ¿no es cierto? Ese es el 1, 2 de mi matriz de admitancia. Por lo tanto, al anular fila y columna de ese elemento, me queda directamente, como dicen ustedes, en 0,5 menos. Multiplicado Positivo por sería, ¿no, profe? el menos 1 a la 1 más 2. ¿Sí? Y de transferencia 1, 2. ¿Cómo me queda entonces en el denominador? 1 elevado a la 1 más 3 es 4. O sea que acá es positivo. No, profe, sería el ¿No cubo sería elevado positivo, al o sea, cubo. 0,5? Sería 1 más 0,5, 2, exactamente. profe. 1 más 2 sería el exponente. Perdón, sí, perdón. Es 1 más 2, tienes razón. Entonces que directamente es, lo borramos acá. Lo borramos, la 1 más 2 y acá menos 0,5. Listo. ¿Cuánto les da el resultado del cociente o división? ¿Les dará algo así? Sí, profe. Buenísimo. Listo. Hemos logrado encontrar cuál es la admitancia de transferencia. Donde tengo como causa una fuente conectada al nodo 1 en forma directa y estoy queriendo averiguar cuál es el efecto en un nodo distinto, en este caso el nodo 2. Habiendo encontrado esto, yo puedo encontrar lo que me pide el problema, que era la tensión en el nodo 2, ¿sí? Como que, como la relación entre I sub 1 y lo que acabo de encontrar, la transferencia, I de transferencia 1, 2. Causa, como la tensión está conectada al nodo 1, me va a provocar una I1. Y el efecto que me provoca esa única fuente es lo que yo estoy averiguando, que es la tensión en el nodo 2. ¿Cuánto vale I1? De nuevo, 5. claro, 5 a los ¿cuántos? A los 0 grados. Sí. Dividido en lo que acabo de encontrar. 0,388 a los menos 55,5 grados. 12,9 a los 55,5 positivo. Voltio. Voltios. Muy bien. Esto es voltio. Esto es ohmios. Esto es voltio y esto es ohmio. ¿Y cómo venimos? Profe, ¿y no sería 1 sobre ohmio? 1 sobre ohmio, tiene razón usted. Excelente. Muy buena la observación. U ohmio a la menos 1, lo habíamos dicho, ¿sí? Por definición. Bien. ¿Qué parece? ¿Cómo venimos con esto de admitancia de entrada y transferencia? Bien, profe. ¿Cómo, Agustina? Disculpe, pasa que estaba justo mi novia hablando por teléfono al lado mío, paso por el lado mío. Ah, Bien, pensé que bien, bien, hablaban. bien. Bueno. Dejamos planteado este último ejercicio que, como dijimos, va a tener la particularidad ya no de tener qué es lo que pasa o cómo determinar las admitancias de entrada y de transferencia, en el caso de que tenga una sola fuente conectada en el circuito, sino voy a plantear ahora cómo analizar el caso de un circuito en donde, por ejemplo, tenga dos fuentes conectadas. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que yo tengo que tener en cuenta? Ejercicio 10-11, página 130. Fuente de tensión, que en este instante me está ingresando una FEM. 1 amperes. 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 1 am
en ese sentido y que vale 50 a los 0 grados. 5 ohmios por acá. J2 por acá. 4 por acá. 2 por acá. Segunda fuente de 50 a los 90 grados por acá. Un menos J2 por acá. Y cierro mi circuito. Bien. ¿Qué me pide este circuito? Lo mismo de recién. B sub 1, B sub 2, siendo 1 y 2 lo siguiente, ¿no? 1, 2. Tensión en los nodos. Y por acá el 3, puesto a tierra. Bien. ¿Cómo se analiza este circuito? Para analizar este circuito, vamos a valernos, ¿cierto? De lo siguiente. ¿Se acuerdan estas ecuaciones que habíamos dicho que las íbamos a utilizar? ¿Sí? Cómo determinar las tensiones en los nodos, ¿no es cierto? A partir de las corrientes y de las admitancias, tanto de entrada como de transferencia. ¿Cuántos nodos principales tenía entonces en este circuito? Tengo 3 nodos principales. Si al 3 lo elijo, al tercer nodo, al último, lo elijo como tierra o referencia, me van a quedar 2 nodos. Por lo tanto, ¿cuántas expresiones me van a quedar de estas? De estas que estoy mostrando ahora. De esas recuadradas en rojo. Un sistema de ¿cuántas ecuaciones? 2 con 2. Hola, hola. Ahí está, 2 con 2. Bien. ¿Las anotamos? ¿Querés? Me va a quedar B sub 1 y 1 sobre admitancia. ¿Qué va a ser acá? ¿Entrada o transferencia? Si yo estoy queriendo analizar causa-efecto con el mismo subíndice. Entrada. Bien. Más una ¿qué? Una I2. ¿Sí? Más una I2 sobre, ¿qué cosa? Una admitancia de ¿qué? Fíjate los subíndices. Causa-efecto. Transferencia 2, 1. Transferencia y los subíndices. ¿Qué pasaba con los subíndices? Era causa, efecto. 2, 1. Causa, efecto. Si yo estoy queriendo analizar en este caso, a ver, antes de plantear esto, para que no se confunda, ya volvemos a esa expresión, pero antes, supongamos que quisiera, ¿no es cierto? Esto lo vamos a cortar, porque me estoy saltando un paso y capaz que se confunda con esto. Esto lo cortamos, lo desplazamos para acá. Antes de hacer eso, tratemos de determinar la matriz de admitancia. ¿Cómo quedaría la matriz de admitancias? Vamos a eso primero. Y 1, 1, ¿cómo me queda? 1 sobre 5 más 1 sobre J2. ¿Nada más? Más un cuarto. Menos 1 sobre Más un cuarto. ¿Están todos de acuerdo que me faltaba eso para completar el I1, 1? Sí, profe. Vamos al I2, 2. Admitancia propia del nodo 2. Suma de admitancia de todas las admitancias conectadas al nodo 2.
Un cuarto. Un cuarto más un medio más 1 sobre menos J2. Vamos a la coadmitancia 2,1, la de acá. Menos un cuarto. Y la 1, 2. También. 1, 2 igual a 2, 1. Menos un cuarto. Listo. Excelente. Bien. ¿Cómo me queda entonces el I11? Un cuarto más un medio más 1 sobre menos J2. A ver, los ordenemos. Un quinto más un cuarto. Los juntamos. Más 1 sobre J2. 20, mínimo como múltiplo, divide en 5, 4 más 5. Profe, ¿no sería el elemento 1, 2? Perdón, 2, 2. A ver, tratemos de averiguar esto. Tengo que desarrollar esto para encontrar. Bien, 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 bien. Lo hagamos en orden, ¿sí? Y después averiguamos el 2, 2, si querés. Y ya este ya lo puedo pasar, me queda menos J, un medio. Me queda 1 menos J, 0,5. ¿Está bien lo que hicimos? ¿Les da igual? ¿No sería 9 sobre 20, profe? 0,45 me da, Sí, profe. sí. No, está mal, está mal. Está pésimo esta. Borramos y vamos de nuevo. 5 más 4 es 9 sobre 20 menos J, un medio. 9 sobre 20. 0,45. 0,45 menos J, 0,5. Excelente, buenísimo. Vamos con el elemento 2, 2. Un cuarto más un medio más 1 sobre menos J2. 4 de 4, 1 por 1, 1. Más 4 de 2, 2. Menos J, un medio. 2 más 1, 3 cuartos. Menos J, un medio, igual a ¿cuántos? ¿No sería más J un medio, profe? Más J, un medio. $0,75 Sí. más J, 0,5. Bien. Quiere decir que el determinante, ¿sí? Me va a quedar, o sea, la matriz me va a quedar con los siguientes elementos. 0,45 menos J, 0,5. Acá me queda 0,75 más J, 0,5. Por acá me va a quedar menos un cuarto, 0,25. Y por acá me queda 0,25 negativo. ¿Sí? Fácil hasta acá. ¿Bien? ¿Qué nos queda averiguar ahora? ¿Cuánto vale el determinante? Exactamente. El determinante de I, ¿sí? Bien. Para eso, y previo a eso, mejor dicho, previo a eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, déjenme ver acá. Vamos a aplicar las siguientes ecuaciones, que ahora sí
Las traigo a colación a esto que habíamos comenzado a escribir hace un momento. Y vamos a decir que la tensión en el nodo 1 es I1 más I entrada 1, más la I2 con la I de transferencia, en este caso, causa-efecto. La causa, ¿sí? La causa, ¿sí? Es en el subíndice 2 y el efecto en el subíndice 1. Siempre la causa va a tener relación con el numerador, como habíamos dicho hace un momento. Y el efecto es lo que yo estoy queriendo averiguar, ¿no es cierto? La tensión, en este caso, del nodo 1. Si no, yo tengo en cuenta, entonces, esta expresión, si yo tengo en cuenta esta expresión, digo que la I1, ¿cuánto vale? Fíjense, entonces, leyendo esta expresión, ¿qué quiere decir? Que yo quiero encontrar, fíjense, la tensión en el nodo 1, aquí, a partir de la suma de dos efectos. Hay un efecto que le llega en forma directa, ¿sí? Una corriente directa I1 que le llega a ese nodo proveniente de la fuente que está conectada en forma directa a ella, una I1, que tiene que ver con esto de acá, ¿sí? A partir del concepto de admitancia de entrada al nodo 1. Pero a su vez, a este mismo nodo 1 le está llegando, ¿sí? Procedente de otra fuente conectada en otro nodo, ¿sí? Le está llegando un efecto a partir del concepto de una I de transferencia, ¿sí? Por tener conectado en el nodo 2, como decíamos, otra fuente, y quiero analizar su efecto en el nodo 1. ¿Se ve entonces más o menos el planteo de la interpretación de esa fórmula? Sí, profe. Bien. Quiere decir que si yo desarrollo esto, me va a quedar. ¿Cuánto vale I1? I1 de nuevo vale 10 amperes. 50 a los 0 grados, claro. 50 a los 0 grados, circulando sobre los 5 amperes que tengo ahí. 5 ohmios, perdón. Eso en el numerador. Y como I de entrada 1, ¿sí? Acá hago una cuenta auxiliar. I de entrada 1, ¿cuánto vale? ¿Cómo la podría calcular a la I? Al determinante sobre... Sobre adjunto cofactor 1, 1. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Vamos. Determinante 0,45 menos J 0,5 menos 0,25 por acá menos 0,25 de nuevo por acá y acá me queda 0,75 más J 0,5. ¿Y el determinante 1, 1 cuánto vale? 0,75 más J05. Pongan en práctica la página web y resuélvanme el determinante del... Resuelvan por favor el determinante del numerador y díganme cuánto les da. 0,53 0,53 menos J 0,15. Ah, no, la das en binómica, perdón. En polar, ¿cuánto te da? 0,55 a los menos 15,95. Buenísimo. Pasame entonces el denominador a alguien que pase de binómica polar el denominador. ¿0,9? A los A los... 21,7 grados. Excelente. Si hago esa cuenta, me va a dar 0,61
a los menos 49,63 grados. Lo copio, 0,61 a los menos 49,63 grados. Listo, ya tengo el primer sumando. Vamos al segundo sumando. ¿Cuánto vale la I2? ¿Qué dicen ustedes? ¿25 a los 90 La grados? corriente, claro, 50. ¿Cómo quedaría entonces? La fuente es 50 a los 90. ¿Dividido en cuánto? 2. 2 a los 0. En 2 a los 0. Perfecto. Y ahora sí, tengo que averiguar cuánto vale, ¿qué cosa? De ahí de transferencia 2,1. Cuenta auxiliar y de transferencia 2,1. Aquí va a ser igual. El determinante Delta que I acá está, sobre el cofactor 2,1. Sobre el adjunto. 0,55 a los menos 15,95 dividido en ¿cuánto? menos 0,45 más J05. ¿Mm? ¿Seguro? ¿Cuál es el elemento 2,1? Menos 0,25. 2. Está bien, menos 0,25. Es 0,25. Positivo por el menos 1 a la 2 más 1. ¿Lo ven a eso? En realidad es así, es menos 0,25 por menos 1 a la 2 más 1. Así. Y ahí surge el valor positivo que decían. ¿Cuánto les da esto? ¿Les dará algo así? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Con ese valor, ¿qué hago? Vengo y lo reemplazo acá. Lo pongo en la fórmula. B1 igual. Calculadora amiga. ¿Cuánto les da esto? En la calculadora. En la supercalculadora. O lo pueden hacer en forma con calculadora común también, ¿no? Sería 55,10 dividido en 0,61. Puede ser que les dé 10,62 a J 12,49. El primer sumando. A. ¿Les da eso el A o no? Sí, profe.
¿Y qué pasa con el B? A ver si les da a ustedes, notan algo en B. Algo que les tiene que llamar la atención. Tiene que ver, profe, con que el ángulo sea mayor a 90 grados. Ajá, pero ¿cómo te daría si lo pusieras así en forma binómica y según lo que te da la calculadora? A ver, decir. Menos 3,14 Ujú. más 11. Fíjense acá, ¿no? ¿Qué les da? Hay un signo negativo en la parte real. ¿Y está bien eso? No. No está bien. ¿Cómo hago? Yo tengo que dejar A como está. Y en realidad, el B me va a quedar así. Menos, lo saco ese menos afuera, ¿sí? Para dejar la parte real positiva. Y para que me conserve el signo, ¿no es cierto? Dentro del paréntesis me tiene que dar menos J11. Si yo hago eso, me queda el resultado. Disculpe, profe, ¿no es lo mismo? Sí, lo que pasa es que acá, de por sí, fíjate que todos los considerandos que yo vengo haciendo es trabajando siempre con partes reales en la parte, en primer y cuarto cuadrante, ¿te acuerdas? Es parte real positiva. Lo único que puede variar, ¿no es cierto? La parte imaginaria, que puede ser positiva o negativa. Por eso, en este caso, hago la traslación al primero o cuarto cuadrante, a partir de esa consideración. ¿Sí? Y si yo hago eso, de alguna manera, entonces, hago esa operación y me queda, fíjate, el resultado. ¿Cuánto les da acá? Les debería dar 24,68 a los 72,38 grados. Fíjense entonces, cómo con este resultado, en la página, si tienen el libro a mano, en la página 130, al problema este del 10-11, el autor lo desarrolla a partir del método de los nodos. Y si ustedes se fijan los resultados obtenidos para B1, acá en el libro les da 24,7 a los 72,25 y a nosotros nos da 24,68 a los 72,38. Obtenemos en términos generales el mismo resultado, el autor por el método de los nodos. Nosotros lo resolvimos a través de conceptos de impedancia de entrada y de transferencia y hemos logrado el mismo resultado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Se animan a que dejemos planteado por la hora ya lo que sería para la tensión B sub 2? ¿Y lo terminan ustedes en la casa? Bueno, ¿Cómo profe, sería la expresión para la tensión B sub 2 por analogía de esta expresión de acá? I sub 1 Sí, sobre, y de transferencia 1, 2. sí señor, 1, 2, más I sub 2 I sub 2, sobre, y de entrada 2. correcto. Muy bien, Matías. Esa va a ser la fórmula que me va a permitir a mí encontrar la tensión en el nodo 2 a partir de los conceptos de I de entrada y de transferencia.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que averiguar cuánto valen los denominadores, es decir, la I de transferencia 1, 2, como delta I sobre delta. ¿Qué subíndice va a tener acá? Lo mismo de la I de transferencia 1, 2, causa-efecto. ¿Y qué tengo que averiguar? El otro denominador, la I de entrada en el nodo 2, como delta I sobre delta 2, 2, o delta 2. ¿Sí? Una vez averiguado los denominadores, los numeradores siguen siendo para I1 el mismo valor, 50 a los 0 sobre 5. Sobre el valor que encuentren ustedes aquí, para I de transferencia 1, 2. Y para la I2 va a ser de la otra fuente, los 50 a los 9, a los 90, perdón, recorriendo la resistencia de 2 amperes. Averiguan el otro valor de la I de entrada que va acá, operan y encuentran el resultado. Para que tengan una idea, a ustedes el resultado les tiene que dar algo como 34,09 a los 52,82 grados, que es el resultado, de nuevo, de resolución del autor aplicando el método de las tensiones de nodo, que nosotros lo vamos a encontrar por el método de I de entrada y de transferencia. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, 20:52, por Dios, ¿cómo se va el tiempo? Listo, dejo de compartir un ratito, así ya los voy liberando. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Más o menos, queda termina de practicar, ¿sí? Sí, Terminen entonces la partecita esta de la tensión del nodo 2, terminen de calcularlo, y bueno, cualquier duda me consultan. Si no, ya nos vemos la clase que viene. ¿Listo? listo, profe. Listo, profe. Buen día, Profe. profe. Bueno, muchas gracias, que anden bien. Nos estamos viendo. No, Sí, profe. profe, que me Profe, bien. buenas Nos vemos, noches. profe. Bueno. Gracias. Hasta luego.